No, no, eso no, eso no. Ah, espera. Sigamos. Yes, profeta. Los tipos de líneas a emplear. No me aparece. Ahora sí, ahora sí. ¿Qué te va a salir? Pasa que cambie. No, profe. A ver. Voy a salir un ratito. Voy a sacar el Ahora chat. sí, profe. Va, yo justo cambié yo. Espera, espera. Dame un segundito. Ahora, ¿Ya? no porque Ahora no. te va a salir negrito, pues está con un delay tu conexión. Un atraso de que no llega rápida la imagen. Mm, Ahora te tiene que Ahora llegar. sí. Bueno, La combinación de los tipos de línea con sus espesores normalizados tienen el objeto de lograr el mejor contraste entre ellas y que la interpretación de un dibujo sea más fácil. Los tipos de línea a emplear en dibujo técnico vienen especificadas en la norma UNE. bien, esas normas son las Un- de España. En este caso usamos las normas. ¿Cuál norma usamos en Argentina? las normas. Normas y... ¿Normas qué? Y eh, las normas ISO Las o nada normas que ver. ISO son las internacionales, pero las normas argentinas, Las normas IRAM. muy bien. Sigamos. Ahí Después pasa donde dice la línea gruesa. venía. Línea gruesa para contornos y aristas visibles. Línea fina, líneas de cota, líneas auxiliares de cota, líneas de ejes y líneas de rayado. Línea fina de trazo y punto para ejes de revolución y simetría. Línea fina de trazos, contornos y aristas ocultas. Línea fina a mano alzada. Los límites de vista o cortes parcialmente interrumpidos. La relación de anchura entre líneas gruesas y finas no deben ser inferiores a 2, el doble o la mitad, y la anchura de la línea deberá elegirse entre la gama siguiente. 0,25 milímetros, 0,35 milímetros, 0,5 milímetros, 0,7. Eso ya sería el tamaño de lo que es el espesor de lo que es el trazado que van a tener de la mina, ¿sí? Y que llega hasta los 2 milímetros. Después ustedes esto lo van a ver representado directamente en este caso, que fíjense en líneas gruesas, líneas finas, líneas de fina de trazo, línea fina de trazo y punto, línea gruesa de trazo y punto, y acá le va diciendo para qué se usa en cada caso. De un lado, cómo es el tipo de línea, y el otro tenemos cómo y para qué se usan en cada caso. ¿Sí? Bien, eso como para tener en cuenta cuando uno realiza, o crea un objeto y tiene que mostrarlo, tenemos que usar distintos tipos de grosores y de formas que se trazan esas líneas. De cómo se trazan esas líneas van a identificar eh, distintos objetos o distintas partes o distintas situaciones que queramos ver en el dibujo. ¿Sí? Bien, ahí Araceli, ¿estás sola Araceli o está acompañada? Hola, profe. ¿Cómo te va? Bien. ¿Estás sola o está con Luca? Sí. No, ¿Qué Luca pasó? no está. ¿Qué pasó con Luca? ¿Ya la han liquidado, Luca? No sé a dónde anda. Ya me imagino. Bien, entonces, volviendo al grano, esto es lo que nos importa a nosotros. Acá se lo explica de forma esquemática. Tipos de línea, cómo es la línea y después para qué se usa. ¿Sí? Dentro de lo que es arquitectura o la parte arquitectónica, pero también en distintas representaciones de objetos mecánicos o piezas mecánicas también. En la parte de electricidad también lo vamos a ver. Depende el dibujo técnico en cuál estemos viendo, el tipo de dibujo técnico. ¿Sí? En nuestro caso,
básicamente va a ser de tipo arquitectónico y de objetos, de piezas de objetos, ¿sí? Pasemos a videos orientados. En este caso también, acá tienen unas pequeñas representaciones de forma gráfica de cómo sería el uso de las distintas líneas en dibujo técnico. Y después pasamos a la representación que a ustedes le tiene que quedar más o menos en el dibujo que van a realizar. Cuando hablábamos de grafito, ¿a qué nos estábamos refiriendo, Micaela? ¿Qué es el grafito? Lo dije al principio de las clases. ¿Te acordás o no? No, profe. Bueno. ¿Quién te está diciendo de atrás no? ¿Cómo? Ahí escucho a alguien que dice no. ¿Quién es el no? Antes que vos. No es nadie, profe. ¿Nadie? ¿Seguro? Es un fantasma. Debe ser que está por ahí dando vueltas. Bien, el grafito, recuerden que es el material que ustedes dicen mina. ¿Vieron que tienen la madera y tienen la mina? Bueno, esa mina se llama grafito en realidad, no es mina por decir mina, no. Si hablamos con propiedad, tenemos que decir que eso es grafito, ¿sí? El grafito es un mineral que va generando en contacto con el papel una huella, una marca, que dependiendo del tipo de mina, el grosor de la mina, o si es dura o más blanda, va a ser mucho más fina el trazado, mucho más claro el trazado, o mucho más grueso y oscuro. ¿Se entiende? Ahora, a partir de esto podemos trazar el siguiente trabajo. Ustedes van a realizar, ¿sí?, una división. No sé si lo están viendo ahí, que aparecen distintos cubos. Primero, una separación a la mitad. Tienen la separación a la mitad, ¿sí? En este caso, son 4 mitades. Yo separo en 2 la hoja y después vuelvo a separar en 2. En un primer plano tengo líneas simples usando una mina, por ejemplo la 2H o la 4H podría ser también. Si ustedes tuvieran 4H, 2H, 2B y 4B, sería más fácil todavía realizar el objeto. Pero yo los conozco a ustedes y solamente les pedí, y también sé que yo los que les pedí a ustedes, y fue que tuvieran un 4H o un 2B. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué pasa acá? Si ustedes se fijan en la hoja, le aparece una zona de líneas simples claras, después una zona de líneas gruesas oscuras. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que en ese caso va a ser, de un lado, básicamente las de uso de 4H o 2H, y del otro va a ser de las líneas con 2B, ¿sí? Pero fíjense que antes hay que realizar un objeto que se tiene que ver dentro de la lámina, y ese objeto es un cubo. Ahora, ese cubo no es, acá fíjense que dice mano alzada, y para eso tenemos que ir a ver qué es la mano alzada antes de seguir. ¿Sí? Voy a volver a la parte de mano alzada, y la mano alzada es el trabajo que yo hago a partir de hacer una identificación del objeto y sin tener en cuenta las medidas, representarlo a ojo, ¿sí?, en el papel. Es usar, digamos, más o menos las medidas que uno calcula aproximadas teniendo un pulso en la mano para realizar el objeto que nosotros queremos representar. No sé si alguna vez le pasó a ustedes que fueron al campo, por ejemplo, y vieron un cerro, vieron un árbol, o vieron el río, y lo dibujaron en el papel, ¿sí?
y tomaron las medidas aproximadas. Trataron de hacerlo lo más parecido posible. ¿Se acuerdan o no? ¿En algún momento les pasó eso? ¿O a mí solamente me habrá pasado que en épocas de artistas surgió esa idea de representar algún paisaje? ¿Y cómo lo hacían? A partir de una cierta medida. Por ejemplo, una de las opciones de cómo medir un objeto es, yo lo tengo, por ejemplo, en una mesa o lo tengo en al objeto que quiero representar, una puerta o lo que sea, yo uso el dedo, así de esta forma, lo visualizo, ¿sí? Y con un ojo cierro y con el otro voy tratando de ver la medida aproximada que va a tener ese objeto en el papel. Para tener una medida aproximada, yo entonces marco lo que tendría que tener de altura o en esta posición o en esta posición. De esta forma o de esta forma yo puedo tomar las medidas y a partir de eso yo más o menos llevarlo al papel. Sí, eso se llama trabajar a partir de lo que es mano alzada. Leamos un poquito aquí en relación a los conceptos teóricos que hay en relación a lo que es mano alzada y de ahí partimos o seguimos trabajando para representar lo que, no, lo que les pedí. ¿Sí? Leamos, Mirisa, lo que está en azul. Lo voy a hacer más grande porque todavía no. Ahí. Bien, Brisa, ¿me escuchás? Sí, profe. Léeme lo que está marcado. Ujú. Eh, eh. Profe, ¿le puede sacar la que está ahí arriba? No sé, no sé. ¿Esto? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Un dibujo es una representación gráfica, dicen. ¿Les da ahí? Sí. Un dibujo es una representación gráfica de una imagen que se crea a través de delineaciones y trazos. De acuerdo a sus características, es posible calificar a los dibujos de distinta manera. Se llama dibujo a mano alzada a aquel que se realiza de forma directa, sin boceto previo y sin correcciones o modificaciones posteriores. Se trata, por lo tanto, del dibujo creado sobre la marcha, utilizando solamente un lápiz, un bolígrafo u otra herramienta para realizar los trazos. En algunas regiones es habitual que haya caricaturas que ofrecen dibujos a mano alzada a los transeúntes o quienes se encuentran en un determinado sitio. Bien, En estos casos, esa palabra transeúnte, ¿sabes lo que es, no? ¿O no? no, profe. El transeúnte es una persona, yo por ejemplo voy transitando así tranquilamente y veo un señor con su elemento de dibujo, ¿sí? Con en este caso, alguna hoja o algún elemento que permita representar a mi cara y él me dice, amigo, ¿querés que te haga una caricatura de tu cara o de tu rostro o de lo que sea? Entonces yo me paro y digo, soy un transeúnte, soy una persona que voy transitando por ese lugar y justo puede pasar esto. Es una persona que va pasando. ¿Sí? Sigamos. En estos casos, el dibujante se encarga de hacer una caricatura de aquel que le pega con dicho fin, Paga. dibujando sobre o lámina que luego le entrega al comprador. No lleva a cabo ningún trabajo previo, ni tampoco ninguna tarea posterior una vez que completa su caricatura.
La creación de un dibujo a mano alzada requiere de un dominio preciso del lápiz o del instrumento usado, además de una buena capacidad de observación para transmitir los detalles al papel. En cambio, otro tipo de dibujos, como el dibujo geométrico o el dibujo técnico, se llevan a cabo con ayuda de distintos dispositivos o necesitan una serie de pasos o etapas. La principal característica de un dibujo a mano alzada es definitiva, es un inmediatez, la observación o la idea se plasman en el papel sin ninguna intermediación ni planificación. Por eso refleja el talento natural de artista. Del artista, muy bien. Más abajo, ustedes van a ver ejemplos. Por ejemplo, en este caso, fíjense, esto es a mano alzada. ¿Por qué se ve que es a mano alzada? Por los detalles que tienen. No son precisos los trazados, son aproximados. Sí, lo que hay como preciso son algunos puntos clave, pero vieron que tienen alguna deformidad, algún movimiento del brazo y se lo distingue. Pero en el plano total me representa la estructura que yo quiero. Yo lo puedo identificar, pero no usé ningún tipo de elemento de medición. Lo hice observando y usando, como les decía, la precisión del lápiz, de tener una buena una posición correcta del lápiz y no tener movimientos de nervios ni nada por el estilo. Y eso se lleva a partir de la práctica, ¿sí? Bien, y estos son algunos ejemplos. ¿Qué más tenemos en cuenta? Vamos aquí a la parte de abajo. El bosquejo, donde dice bosquejo, veamos qué dice al respecto. Araceli, Zaida, por favor, veamos de donde dice bosquejo. El bosquejo es un dibujo sin normas que sirve para realizar la primera expresión de una idea. Por lo general se hacen Diversos esbozos. diferentes, los que se escoge en el que posteriormente se desarrolla y desecha el resto. Bien, vamos por partes. ¿Sí? En este caso, el bosquejo es una primera acercación a lo que yo quiero. Por ejemplo, si ustedes imaginan algo que quieren crear, hacen unas pequeñas trazos en el papel con las ideas o la silueta sin ningún detalle. Por lo general, la primera idea que se le viene a la cabeza lo dibujan en el papel y eso de a partir de ese dibujo que pueden tener, lo van a plasmar en otro que sea mucho más detallado. ¿Sí? Sigamos con el croquis, Araceli. El croquis es un dibujo a mano alzada que aporta una información completa sobre la forma y dimensión del objeto, así como los datos necesarios para dibujar su plano definitivo. En el croquis es necesario mantener las proposiciones del objeto e indicar sus dimensiones en milímetros. Bien, de nuevo, lo tienen que indicar, pero no lo miden. Más o menos ustedes hacen un cálculo cuando hacen las mediciones a mano alzada en el croquis, pero todavía sigue siendo a mano alzada, no estamos usando elementos de medición. ¿Sí? Bien, sigamos con lo que sigue, Jocelyn. Importancia y materiales. Es importante que el estudiante debe realizar un croquis o bosquejo de sus ideas y diseños, proyectos, antes de realizar o construir sus planos, dibujos. Ayuda al estudiante a desarrollar el sentido de proporción y exactitud de observación. Materiales: lápiz HB, F o H, papel bond no 20 tamaño oficio o carta, papel cuadriculado y papel
isométrico. Bien, en ese caso serían algunos casos para hacer un croquis o hacer un bosquejo que podrían usar ese tipo de tamaño, pero en este caso nosotros no. ¿Sí? Eso como para tener en cuenta. Y después tenemos normas y recomendaciones, tener una idea clara de lo que se desea dibujar, no presionar muy fuerte el lápiz, trazar líneas horizontales de izquierda a derecha, trazar líneas verticales de arriba a abajo. Tengan en cuenta eso entonces. Líneas de izquierda a derecha, cuando yo hago horizontal. ¿Sí? Traten de ir de la izquierda a la derecha. Y cuando voy con el lápiz, en el caso de verticales, de arriba a abajo. ¿Sí? También los arcos o círculos de derecha, en este caso al revés. Los círculos o arcos de derecha a izquierda. En el caso del trabajo que tenemos que hacer ahora, eso no lo vamos a ver porque los arcos en este caso son todos rectos, no hay arcos. ¿Sí? Y tampoco círculos. Para realizar el proyecto, varias pistas, trazar las líneas suaves de forma geométrica del proyecto, teniendo un gran cuidado de sus dimensiones, dibujar las líneas que definan la forma real del objeto y pintar las líneas de forma del objeto. Eso después trazarla de nuevo en el caso de que uno quiera mejorar la silueta del objeto. Volviendo a lo que es el trabajo, revisando la tarea, para que vean ustedes, la tarea que se les pide, en este caso, es líneas y uso de mano alzada. Fíjense en esto, en el papel. Yo primero, ¿qué tengo que hacer? Hacer el recuadro y hacer el rótulo. El rótulo, ustedes tenían las dimensiones que yo le había pasado. Brisa me decía que, Brisa, vos mandaste todas las reglas, los reglones, los tamaños de los reglones o no, en tu caso. En el ¿Cómo? rótulo, en el rótulo vos pusiste las dimensiones de los espacios de las reglas, de los reglones, perdón, donde va el título, el nombre, la lámina y demás. No todavía, profe. ¿No tenés eso, no tenés las medidas o sí? Esa era la que me ha hecho en la primera clase, sí tengo, profe. ¿Eso va ahí que Bueno, no o no? eso va lo mismo, solamente que cambia la parte del tema y se pone, en este caso, en la parte del tema, estábamos trabajando Ajá. caligrafía técnica, sería el título en el caso de las láminas, sería caligrafía técnica, las dos láminas, el tema. ¿Sí? Bueno, profe. Ahora, volviendo en este caso a lo siguiente, mañana vamos a seguir explicando esto porque si no ahora va a quedar un poco medio a medias. Lo que les quiero decir es que en el primer caso vamos a trabajar con mano alzada, fíjense, teniendo una cierta simetría y una cierta regularidad de las líneas. Es bastante más difícil que hacerlo vieron que acá sale de otra forma, ya lo tenemos en forma de, con líneas y demás. Fíjense en los trazados de las líneas, sale con HB, FH, HB, FH también, como es la línea un poco más gruesa. Y después, las líneas cómo van cambiando, en el caso del uso del lápiz a mano, ¿sí? Fíjense en cómo va cambiando las líneas para que tengan en cuenta a la hora de realizar el objeto. Bien, mañana vamos a seguir explicando esto porque es más complejo todavía y yo le tengo que explicar algunas cositas más, pero por ahora tengan en cuenta que esto va a tener que estar en un encuadre con su respectivo rótulo y va a tener la misma característica. Fíjense, yo a ojo tengo que tener más o menos estas dimensiones que sean iguales, por eso primero tengo que hacer la división al medio, después a ojo la división del medio de cada una, después en el medio de cada uno tengo que tomar una cierta distancia para un lado y para el otro, también lo tengo que marcar como un puntito, como para tener una relación, y después fíjense, de este punto a este punto también va a ser el mismo de este a este. Y todo eso lo tengo que hacer a ojo. Eso es lo difícil, ¿sí? Yo lo puedo calcular más o menos, digo, de acá hasta aquí, ahí tal, de acá hasta acá, tal. Lo puedo ir haciendo las líneas como guías, líneas guías que pueda tener yo para representar primero que tengo que hacer este objeto, que en este caso es un pequeño cubo que está vista desde abajo y vista desde arriba, vista desde abajo y vista desde arriba. Ahora, una vez que esté hecho el cubo esto, recién empezamos a hacer las líneas verticales en rayado. Pero esas líneas verticales en rayado tienen distintos grosores y distintos lápices. Cuando yo le digo distintos grosores, también es
distinta presión del lápiz sobre la hoja. Para que tengan en cuenta eso. Yo voy a trazar líneas más suaves y después, fíjense en esta zona, es el mismo lápiz, solamente que más suave. ¿Sí? Perdón, más grueso. Y acá vuelvo con las mismas líneas que tenía anteriormente, en este caso, que hagan un contraste de grosores. Es como para identificar. Pero lo que ustedes primero que todo tienen que tener es hecho los cubos, y sobre esos cubos después van a ir haciendo las líneas en forma vertical. Más o menos por ahí va el tema. Mañana vamos a seguir. Si tienen algún problema con las láminas anteriores, también así como Brisa me dijo, me dicen también al respecto. La idea era ir viendo un poquito qué era mano alzada y qué es trabajar con la parte normalizada. Acuérdense que la normalización es tener uso de medidas. Y acá en este caso ya vamos a ver que esto cambia, ya tenemos que tener medidas para todo. ¿Sí? Bien. Jennifer, Julieta, Micaela, Brisa y Araceli. Gracias por hacer el aguante. Mañana seguimos con el tema de dibujo. Quiero ir viendo de poder empezar a trabajar esto que es algo bastante complicado. ¿Sí? Cualquier cosa estamos en contacto.